puntos. Sí. Allá. Yo lo subo. Esto es un ejemplo de una pasta con una pasta normal de trigo y se hizo con albóndigas de lentejas, ¿no? Entonces, esta receta se hizo el semestre pasado para un comedor comunitario. Ustedes no les tocó, pero el semestre pasado hicimos una prueba de un grupo de tecnología. En vez de hacer un desarrollo para un alimento, hizo una receta, digamos, para un comedor comunitario. Y en este caso el objetivo era que, como ya se maneja tan poquita plata, pues poder presentar un alimento con alto contenido de proteínas, pero que no tuviera algo de origen animal, ¿cierto? Al final, digamos que el ejercicio dio, pero el problema es que las personas, o sea, una persona que va a un comedor comunitario, pues no tiene acceso de pronto a carne dentro de su hogar, pues para encontrarlo allá. Entonces llegaba y no veía su carne y pues se sentía obviamente escapado. Entonces eso no prosperó, pero igual el ejercicio sí se hizo. Por temas de disponibilidad, de pronto por temas propios ya de los comedores, pues para este semestre seguimos igual con el desarrollo de un producto, pero igual fue interesante. Entonces digamos que esta es la manera de hacer un cómputo aminosídico. ¿Qué tengo aquí? Pasta, en este caso de trigo, y lentejas, ¿cierto? Para este caso se utilizaron 40 gramos de pasta con 30 gramos de lenteja que iba a estar incluida dentro de los albóndigas. Acá, para hacer este conteo aminoácido, no se tuvo en cuenta otros ingredientes, o sea, que los aminoácidos del tomate, de la cebolla, obviamente tienen, pero pues unas cantidades tan insignificantes que no valía la pena calcularlos, sino simplemente lo que tengo de leguminosas y de cereales. ¿Listo? Los gramos, esa es una excelente pregunta. Los gramos que están aquí son de crudo. ¿Por qué? Porque las tablas donde yo veo la cantidad de aminoácidos están en crudo, no están en cocido. Y por eso es muy importante hacer el rendimiento, porque si yo por ejemplo aquí pongo lo que me pesó la pasta ya después, en vez de 40 irá a 80, y pues ya todo cambia, ¿no? Bueno, ¿qué tengo yo? Tengo mi receta de estos alimentos en crudo, tengo las cantidades que usé, pero estas cantidades yo las muevo a mi gusto dependiendo de lo que necesite. El porcentaje debe estar por encima de 90. Entonces yo voy viendo, por ejemplo, de que todos estén por encima de 90. Y si yo colocar aquí 15 y 15, pues no me da. 30 y 15, más o menos. Así voy dando hasta que el limitante, que en este caso pueden ver en la lisina, que es el que se encuentra en esa cantidad, supere el 90%. ¿Listo? En este caso la porción que ustedes ven ahí más o menos era los 40 y los 20. Ahora, ¿qué hago acá? Ya tengo esto, me voy a las TCA y averiguo cuánta proteína tiene la pasta y cuánta proteína tiene la lenteja. Entonces yo me voy y las TCA me dicen que las pastas tienen un 13% de proteína y las lentejas un 7.7%. ¿Listo? Luego, ¿qué hago aquí? Voy a ver cuánta proteína tiene mi alimento. Entonces, de los 40 gramos de pasta, 13 gramos son proteína y eso equivale a 5.2 gramos de proteína en los 40 gramos de pasta, ¿cierto? Hasta ahí clarísimo. Luego, ¿qué hago? Voy y multiplico, divido la cantidad de proteína, lo divido por el factor de conversión para saber cuánto tiene de nitrógeno. ¿Listo? Que fue el 6.25 o 5.7, pues dependiendo del dato que use. ¿Listo? Esto me da ya los miligramos de nitrógeno en, por ejemplo, en 5.2 gramos de proteína hay 0.91 miligramos de nitrógeno. Hasta ahí claro, ¿cierto? Luego me voy a mis tablas de referencia. Entonces yo, por ejemplo, de esta tabla saqué los datos de la pasta. ¿Dónde está? A
datos de la pasta. ¿Listo? Entonces esto simplemente lo pasé y coloqué acá la lisina, la metionina más la cisteína, voy viendo, primero la metionina con la cisteína, luego la treonina, entonces voy y busco treonina y dice 336, en mi tabla dice treonina 336, voy y lo pongo en esta tablita. Si yo aquí no tengo trigo, sino que tengo quinoa, pues cambio estos valores. ¿Listo? Y luego se va a multiplicar la cantidad de cada aminoácido. En este caso, por ejemplo, agarramos la lisina. La lisina en el trigo, en la pasta, está en 244. Entonces yo multiplico la lisina, el valor de lisina, por la cantidad de nitrógeno. Y ahí voy a saber cuántos miligramos del aminoácido, o sea, de la lisina, hay en 1 gramo de nitrógeno. ¿Listo? Y eso pues ya está amarrado, o sea, ya está aquí la forma. Y hago lo mismo con todos los aminoácidos. Importante es que tengan en cuenta que esto de acá lo tienen que modificar dependiendo de los alimentos que van a incluir. Y si tienen que añadir, por ejemplo, sea pasta, lentejas, frijol, lo pueden añadir. ¿Listo? Luego ya tengo el cálculo y esto me va a dar la cantidad de lisina, metionina, treonina en el alimento. Ahora yo me comparo con mi patrón. Esto que ven acá es un patrón de preescolar. El patrón de preescolar me decía, de lisina son 363. Acá yo me comparo con el patrón y con eso hay el porcentaje. Entonces en este caso todos están por encima inclusive de un 100%. El limitante sigue siendo la lisina, pero ya se encuentra en una cantidad suficiente y yo con esto quedo, digamos, bien. Ahora, en este grupo se utilizó que el grupo poblacional para esta receta eran mujeres adultas. Entonces empezaron a ver los intercambios y vieron que para una mujer adulta se necesitaba 6 intercambios de cereales y 5.5 intercambios de proteína, ya sea animal o vegetal, tal cual como están las gamas. Y luego dijeron que en esta receta se gastaron 4.5 intercambios. O sea que de los 11.5 totales, gastaron 4.5, lo que implica que es algo viable para una comida principal, o sea, un almuerzo o una cena. ¿Listo? Prácticamente estamos hablando de un 40%, que es lo que va a cumplir, digamos, en este caso, el almuerzo. Y pues esto era el plato. Obviamente ese plato se le puso una salsa, o sea, no quedó así tan simplón. Pero en temas del cómputo aminoácido se hizo complementación y se sabía que este plato le iba a aportar las proteínas necesarias en una comida para una persona, mujer, entre los 18 y los 30 años. Aquí en la parte les pongo pues las tablas, acá algunas conclusiones que las pueden tomar, pero aquí están las tablas para que saquen de la cantidad de aminoácidos en los principales alimentos. Pero si por ejemplo no está acá, pues podemos buscarlo en otra referencia. ¿Listo? ¿Les quedó claro más o menos el cómputo cómo se hace? Es muy sencillo. Y pues aquí ya está todo, pero ustedes si quieren lo pueden hacer a mano, todo para que les quede más claro, no se les olvide, porque recuerden que esto lo van a usar en algún momento de sus vidas. No siempre, no es para nada frecuente. Pero va a llegar el caso que van a decir, uy, voy a sacar el Excel que me dio la profe porque lo voy a necesitar. Digamos que en nuestro producto queremos que diga proteína de alto valor biológico, ¿se utilizaría eso? Pues ese claim no existe. O sea, sí, buena fuente de proteína, pueden decir proteína de alto valor, pero eso realmente no está dentro de la norma, o sea que como cuando uno dice con stevia, por decir algo, eso lo pueden decir, realmente lo pueden decir, pero no está reglamentado con nada. Esta es la guía, pero bueno, es la misma guía que ustedes hicieron para tecnología 1 y es exactamente lo mismo. Me refiero a que, uno, para el desarrollo del alimento, pues deben de hacer una pequeña introducción, deben de colocar justificación, la justificación es de los ingredientes.
porque usaron frijol, porque lenteja, porque no arroz, porque en fin, maíz, en fin, lo que ustedes quieran usar. ¿Cuál es su utilidad? ¿Para qué sirve? Los objetivos, recuerden que son objetivos medibles y pues acá hay una orientación de cuáles son los posibles verbos para esos objetivos. En cuanto a la formulación, pues ustedes la deben hacer en porcentajes y en gramos. Recuerden que para, bueno, no sé si lo saben, pero para, o lo recuerdan, para hacer información nutricional siempre trabajen la fórmula en porcentajes. No me trabajen fórmulas en algo que no sea un porcentaje porque eso les va a dar un margen de error grandísimo y revisarlo es complicadísimo. Entonces, ¿listo? Las características generales que ahí tienen que ver con la textura, el sabor, pero también tiene que ver con el cumplimiento de todo lo que es rotulado general. Entonces, el nombre del alimento, la lista de ingredientes, no olviden los alérgenos. Si tiene soya, sabemos que la soya es un alérgeno, que trae maní, más es un alérgeno. El peso neto, si tiene peso excluido, por ejemplo, si ustedes hacen un fermento, no sé, digamos garbanzos dentro de una conserva, pues el peso es el peso del garbanzo, no el agua que está cocida. El país, la identificación, la fecha de vencimiento, las instrucciones de conservación, las instrucciones para el uso, el registro sanitario que obviamente se alimentan, la línea de atención, el código de barras. Todo eso debe estar dentro del empaque. Por otro lado, pueden incluir mensajes de las gabas, por ejemplo, come 2 veces a la semana, leguminosas, frutas buenas, etc. Mensajes sobre la preparación y mensajes sobre inocuidad. ¿Qué es mensajes de inocuidad? Cosas sencillas, lavarse las manos, por ejemplo, si fuera la posibilidad de remojar, pues remojen, lo que ustedes quieran incluir y que les dejen el espacio. La población, acá les doy el consejo, dentro de esta asignatura, para nutrición, lo más importante es esto, que ustedes sepan que el desarrollo le va a dar un beneficio a una población especial. Porque desarrollar un alimento lo hacen los ingenieros perfectamente. O sea, yo soy nutricionista, yo no desarrollo. Yo miro bien cómo ese alimento aporta a una dieta de X o Y personas. El desarrollo está muy alineado al ingeniero. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como nutricionista? Determinar ese alimento para dónde va. Las propiedades nutricionales traten de tenerlas antes de desarrollar el producto. Si ustedes quieren que su producto sea bajo en sodio, pues desde el inicio de la fórmula pues utilicen la cantidad de sodio necesaria, sal necesaria. No es que ya al final se den cuenta o que el alimento tenga o no tenga sellos. Si el alimento tiene sellos, no se preocupen. Es importante que si los va a tener, ustedes determinen frecuencia, con qué se lo va a comer, quién se lo puede comer, etc. No lo que se desarrolle con una mirada nutricional va a ser libre de grasa, va a ser sin azúcar. Lo pueden hacer como quieran, pero que ya tenga un concepto claro. ¿Listo? Y pueden incluir cualquier tipo de declaración. Y al final, las recomendaciones, la encuesta, que es importante, ojalá que la encuesta se la puedan hacer a personas que están dentro del grupo poblacional. Si van a diseñar un alimento para gestantes, pues que las mujeres que respondan la encuesta, ojalá estén por gestantes o hayan tenido hijos, pues para que sepan que es importante que no. Y pues los costos. Aquí en los costos, esto es un dilema, inclusive es algo que hay que plantear un poco mejor, porque para mí hagan el costeo del alimento y a eso multiplíquenle un 20% y eso equivale a servicios públicos, gastos administrativos, puede que sea más en la realidad o puede que sea menos, pero háganlo así porque muchas veces, por ejemplo, la otra vez un alimento que daba como 47.000 pesos por 10 gramos, una vaina así. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Y resulta que decía, pues que hora nutricionista. Entonces el alimento costaba X valor, pero claro, la hora de un nutricionista, yo, pero el nutricionista no va a estar haciendo eso. Entonces, el alimento va carísimo y un nutricionista no gana eso, ¿no? Entonces, es muy importante que asumamos
o menos un 20% para gastos administrativos, operarios, luz, energía, administración, y eso se lo sumamos. Esto más el costo del producto y más el 30% de rentabilidad. Esto, hagámoslo así, para que no nos vayan a generar esas ideas, porque claro, ese alimento tenía costo del nutricionista, costo del ingeniero, costo, entonces claro, todo daba carísimo. Pero, y es verdad, pero claro, un ingeniero, un nutricionista, pues no solo produce un bache de, no sé, 300 gramos para hacer un solo alimento, sino pues un volumen. O sea, en un mes se producen muchos alimentos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ustedes ya trabajaron con esto, con las tecnologías, pues tecnología 1, o sea que ya saben cómo es, pero igual cualquier duda me pueden escribir y les voy a dar mi número, porque si ustedes ya no, que lo anoten y lo comparten, por si necesitan alguna cosita, me pueden escribir al WhatsApp, no hay ningún problema, ¿listo? Si quieren apunten, Ángela. 749-1486. 749-1485. El número de... 745. 49. El primero era 45. 305, 749, 1486. 305, 749, Nosotros me dijeron que 1486. ayudara a llamar a Cristian, pero no me pasaron. 1486. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya creería que les va a ayudar. Igual si yo no lo vi realmente por mi lado, pues no hay 7